22.039 nuevos casos récord de contagios de COVID en el país. ¿Qué sabemos sobre el efecto de la nueva cepa? Estos casos récords de contagios de COVID en el país. ¿Qué va a pasar con la vacunación? Este tema vamos a hablar con el doctor Adrián Rosa, que es sexólogo clínico y comunicador en salud. Un momento necesario, por cierto, para estar en comunicación con el doctor. Bienvenido, doctor? Muy buenas tardes, doc. ¿Cómo le va? Buenas tardes, Ezequiel Pulietti, para todos los televidentes. Muy bien, bueno, realmente preocupados con este nuevo número, un nuevo récord, más de 22.000 casos, como nuevos casos de contagio. Bueno, ¿qué significa este número para nuestro entorno, para nuestra vida, para nuestra realidad y también para nuestra posibilidad de contagio, ¿no? Implica un gran riesgo y una preocupación porque hay que entender que de este porcentaje, un 5% puede necesitar una cama de terapia o en un hospital. Y si hacemos las cuentas, de 22.000 estamos hablando que casi 1.000 puede estar en internación. Y esto, con el paso del tiempo, hace que ningún sistema de salud en el mundo lo pueda sostener. Y acá hay que ser claro, hay que generar conciencia, no miedo. Y a partir de ahí, accionar. Por una parte, las autoridades, que ya se van a tomar medidas. Por otro lado, la sociedad, que tenemos responsabilidad también para evitar este desborde de casos que nos preocupan. En forma directa, lo que yo llamo el tifón de coronavirus, por casos de infectados. E indirectamente, porque vos si tenés que operarte por un apéndice, una peritonitis, una descompensación, una ACV, una mujer que va a tener un parto, ¿en qué cama te van a internar? Y esto es lo que quiero que tomemos conciencia. Generar conciencia, pero hace ya bastantes meses, más de un año que estamos hablando, prácticamente de los mismos métodos de cuidado, ¿no? Sí. Y parece que todavía no aprendemos, ¿eh? ¿Por qué? ¿Qué es lo que todavía no podemos poner en práctica como ciudadanos y con esta responsabilidad social a la que permanentemente apelamos? Mira, yo creo que este es un tema de salud pública y que se metió en la política partidaria, ¿no? Y creo que cada uno tiene que hacer un mea culpa. Porque cosas básicas, mira, acá tengo uno, este es un barbijo. Es un barbijo de algodón simple que tiene que tener 3 capas. Es decir, fíjense, acá 2 capitas y en el medio le ponemos una servilleta. Esto económicamente es muy barato y esto salva un 70% del riesgo de contagio. ¿Por qué? Al usarlo bien, me tiene que cubrir la nariz y la boca, no pidan más que esto. Es decir, con esto es algo sencillo. Lo otro es el distanciamiento social, no hacer fiestas clandestinas. Yo vi el otro día que en Entre Ríos, fogoneado por una autoridad, se hicieron varios bailes. Es decir, acá en Ramón Mejía, en Buenos Aires, hubo una fiesta también en la cual se terminó clausurando. Estos son focos de contagio. Si no hay responsabilidad y no cumplimos con las normas básicas de cuidado, es imposible. Hay un desafío, doctor, constante a la vida, ¿no? Básicamente pareciera un desprecio cotidiano a la vida. Iba a consultarle respecto a qué es lo que se sabe. Se ha hablado mucho de las nuevas cepas que han ingresado a la Argentina. ¿Qué información hay respecto a ese tema y cuánto cuidado debemos tener? Bueno, fundamentalmente acá tenemos varias cepas. Por ejemplo, del Reino Unido se llama Kent. Las que son de Brasil tenemos la de Manaus y Río de Janeiro. Después está la de California, de Estados Unidos, y está la de Sudáfrica. La de Sudáfrica, por suerte, hasta ahora no hay noticias de que haya llegado a nuestro país porque bajaría un poco la efectividad de la vacuna de Oxford AstraZeneca o Covishield. Pero con respecto a estas cepas, y principalmente la de Manaus, hay que tener mucha atención y acá vuelvo a decir, responsabilidad social. ¿Por qué? Las cepas, un virus muta cuando nosotros nos juntamos sin medidas de prevención, que no estamos vacunados, que nuestro organismo tiene anticuerpos en forma débil o no los tiene. Y también yo la otra vez vi que una persona vino de Suiza, estuvo 8 horas en el aeropuerto de Brasil y después terminó, si no recuerdo, en Córdoba, haciendo una reunión social y contagiando a 8 personas que concurrieron a esa reunión. Y como este ejemplo, hay muchos otros en todo el país. Entonces, esta irresponsabilidad nos complica todo. Porque una cepa que es más peligrosa, que es más agresiva como la de Manaus, volvemos a lo que les dije antes, mayor cantidad de contagios, presión sobre el sistema de salud y a partir de ahí imposibilidad de poder atenderlos. Las imágenes que vimos de Europa pasaron, no fue ciencia ficción. Lo que vimos en Estados Unidos y más cerca en Brasil y Chile, con hospitales sin poder atender a la gente, no fue ciencia ficción. Entonces, no estamos lejos de esto si seguimos con este índice de contagio. Quiero alertar para que después no pensemos que esto pase y que a partir de ya va a ser tarde. Doctor, ¿son más letales las nuevas cepas y cómo responden a las vacunas que están aplicando hoy en nuestro país?
Claro, con respecto a la letalidad hay que tener en cuenta que lo que preocupa es muchos contagios juntos. Y esto es lo peligroso, porque significa que es imposibilidad de atender, más que la letalidad que uno puede tener un poco de miedo. Con respecto al otro punto es, las vacunas sirven, pero hoy nuestro país tiene un 8% de la población vacunada con una dosis, lo cual es poco, pero se va avanzando, es decir, se sigue vacunando con las vacunas que tenemos. Hasta ahora la información que hay en base a la ciencia es que estarían cubriendo, pero el problema es que tenemos nuevas cepas ante una población no vacunada o poco vacunada. Y entonces a partir de ahí es un choque de planetas en el cual se pone en peligro la salud de muchas personas. Mucho se ha consultado, doctor, respecto al efecto de las vacunas en las nuevas cepas. Se habla de una efectividad promedio de un 70, de un 80, de un 90%. ¿Están previstas estas nuevas cepas en la composición química de las vacunas? Bueno, hasta ahora tenemos las vacunas en base a la cobertura global contra el COVID. ¿Qué significa esto? Que es una actualización permanente. A ver, yo lo quiero contar a la gente. La vacuna antigripal todos los años se cambia el tipo de vacuna porque hay una modificación en las cepas. Pero esto llevó un tiempo, es decir, cuando nació la gripe A nos sorprendió. Hoy estamos ante un virus que nos sorprende. Entonces, ¿tenemos vacunas? Las que se pueden, sí. No es lo ideal, es lo real. Sigamos con eso. Pero también a partir de ahora, nosotros sigamos cuidándonos, porque si no, favorecemos la aparición de nuevas cepas y ninguna vacuna va a terminar cubriendo si el virus muta muy rápidamente. Y es todo lo que hay que apuntar. Conciencia colectiva de cuidado. Un hecho fundamental, airear y ventilar ambientes. Esto, yo empecé una campaña, ¿no?, que se llama Pequeñas Acciones para Salvar Vidas. Sí. Porque esto implica que si yo aireo y ventilo mi casa, un aula de una escuela, un medio de transporte, un colectivo, un subte, un tren, donde yo viaje, si taxi, remis, un negocio, un shopping, estoy salvando vidas. No es tan difícil. Abramos puertas, ventanas y ventanillas. Bien, bueno, vamos a repasar un poco estas cuestiones básicas, ¿no?, que en algún momento lo hemos hablado al comienzo de la pandemia, pero bueno, ¿cuánto tiempo dejar abiertas puertas y ventanas? Sabemos que empiezan, bueno, la época de las bajas temperaturas. Por los colegios también, claro, ¿no? Pensaba en esa cuestión. Pasemos a eso, doctor. ¿Cuánto tiempo dejar abierto para que realmente sirva? Todo el tiempo que se pueda. Todo el tiempo que se pueda. Mira, la realidad que, a ver, vamos a ver con esto. Hay en los aparatitos que son sensores que miden la presencia de partículas en una habitación cerrada o que comparten muchas personas. Esto, por ejemplo, lo fabrica la Universidad de Harlingham y 200 de estos aparatos están en escuelas de Morón y de Harlingham. Pero claro, no todos los colegios tienen la posibilidad de comprarlo, no todos los negocios, porque esto puede pasar en un shopping o en un negocio. Entonces, esto me marca que hasta 700 partículas ppm estamos bien, pero cuando empieza a subir de esto, el riesgo de contagio, si una persona que tiene mal puesto el barbijo, que está infectada y que libera partículas, aumenta. Entonces, todo el tiempo que yo tengo ventilando va a disminuir el riesgo. No puedo decir riesgo cero, digo menor. Y por eso hay que apuntar en las escuelas, que es un lugar sensible. Y yo lo que digo es, al tomar medidas, yo quiero la escuela presencial, pero quiero una escuela presencial segura. Y la escuela no solamente es un riesgo en el lugar, sino también la movilización social que hace que haya gente que tenga que tomar colectivos, haya gente que venga de otros barrios, pasa en todo el país, y esto aumenta la posibilidad de contagio. Doctor, por eso apuntar a la prevención y educación. En ese transporte que usted menciona, hoy se habló mucho del tema ventilar colectivos, fue uno de los temas también que se estuvo debatiendo, ¿no? Transportes escolares, colectivos, vehículos, también allí, ¿no?, la ventilación. Exacto, aparte, por ejemplo, no se enseña. Los colectivos nuevos de última generación, lamentablemente, vienen con aire acondicionado. Son colectivos que no están preparados para una pandemia. Es decir, son muy lindos, muy frescos, pero hoy no se puede tener un aire acondicionado prendido en ningún lugar público. ¿Por qué? Porque te recircula el aire. Claro, entonces esto es peligroso. Está estudiado por científicos, no porque lo diga yo, no tienen ni siquiera que creerme a mí. Pero hay datos de grandes científicos que han visto esto. Hay que poner, si no, un filtro EPA. Pero el filtro EPA, que es parecido al que hay en los aviones, que mata los gérmenes y las bacterias, lo tenés que comprar y poner. Claro. Entonces todo esto hace que hay que abrir ventanillas, ventanas, apostar a que los medios de transporte, por ejemplo, no se estudió, es una pena, cómo los colectivos podrían funcionar con las puertas abiertas y ponerle una barra de seguridad para que no se caiga nadie. Pero esto tuvimos un año, nadie lo estudió y esto salva vidas. Claro, los colectivos de larga distancia, pienso, ¿no? Viajes de
500, ¿Cuál? 200, 1000 kilómetros, ¿cómo Sé que hacerlo? los aire acondicionados, bueno, frío-calor, serían un riesgo, Claro, ¿no? recirculan el aire, ambientes claro, cerrados. circulación. Bueno, el tema de la ventilación de los ambientes, ya no se habla casi del lavado de manos. De buena manera, ¿por qué? Claro. Quedó como una medida que fue al comienzo, Sí. no se Sí, me habla acuerdo que había prácticamente. cursos de Hemos cómo relajado, lavarse la claro, mano, cuánto tiempo el lavarse las tiempo. manos. ¿Qué hacemos? Seguimos lavándonos las manos, ¿no? Mira, creo que a veces se desinformó. ¿Por qué? A ver. Porque apostamos al lavado de la compra del supermercado, Sí. que es importante como toda medida higiénica, pero no es fundamental. Es muy raro, muy poco improbable que vos traigas las cosas del supermercado a tu casa y que te contagies. Pero las manos sí, ¿saben por qué? Porque este es un virus principalmente respiratorio, por eso digo, airear y ventilar es fundamental. Ujú. Y buen uso del barbijo. Porque, ¿qué pasa? Yo puedo airear y ventilar, pero yo tengo puesto el barbijo así, Sí, no sirve de nada. expulso. Sí. Exacto, entonces yo puedo tener una ventanilla abierta, una ventana abierta, o en un medio de transporte, y yo estoy expulsando, porque estoy como asintomático o en fase activa y no me fui a hacer el test, entonces esto es el riesgo. Entonces, lo que yo digo es airear y ventilar, y de esta manera nos cuidamos. Y el lavado de manos es para evitar tocarme la boca, Claro. la nariz y los ojos, porque Claro. es la otra vía de entrada. Y les digo un dato, yo uso anteojos, Sí. tengo menos riesgo de contagiarme de coronavirus, ¿saben por qué? Porque no me puedo tocar. Ah, Es claro. otra barrera, ¿no? Claro, 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 es claro. otra barrera, ¿no? Ahora, bueno, llegamos digo, Sí. a casa, ¿no? Estaba instalado, sacate la ropa, el calzado, desinfectarlo Alcohol, bien, dejar todo afuera. pulverizarnos con alcohol, sacarnos Eso, los zapatos. digo, ¿hay que hacerlo, no hay que hacerlo? ¿Sirve, no sirve? Mira, toda medida higiénica ayuda, pero nadie se va a contagiar por la ropa. La realidad es que tenés que tener Claro. mucha buena suerte que yo te estornude y que yo sea portador del COVID y que vos fuiste y te chupaste el brazo. Esto no pasa. Entonces digo, los zapatos pueden traer gérmenes, pueden tener pisado caca de un perro. En realidad no va a Claro. pasar, a no ser que un bebé en la casa se chupe el zapato que acaba de venir de la calle. Es muy raro. Sí apostar al cuidado, ¿sí? Y es fundamental el tema de un tema que es clave, que es la vacunación, ¿sí? Y que poco se habla, y que yo lo que les digo a la gente, el otro tema importante también es el tema de testear. Hay que testear mucho, Más. pero guarda. Ustedes se dan viendo en todo el país que hay colas para testear. Esto marca Sí. el índice epidemiológico de contagio. Pero tengamos en cuenta que los recursos son finitos. Es decir, no tenemos test para hacer a todo el mundo en todo momento. Y también hay un personal humano dedicado a eso y el tiempo. Entonces, lo que yo les digo es, seamos responsables. Consulten al 148, 107 o 120, dependiendo de la región donde vivan, para que les direccionen. Si yo ayer estuve en contacto con alguien que fue positivo de COVID, no tengo que salir corriendo a testearme, porque tal vez el test me va a dar negativo y a mí dentro de 48, 72 o 96 horas se me positiviza. Claro. Entonces yo me aíslo, espero 48, 72 o 96 horas y después me voy a testear, a no ser que tenga síntomas. Si tengo fiebre, pérdida de gusto, el olfato, tos, alguna molestia inespecífica, molestia en la garganta, sí, pero valoricemos y prioricemos los recursos que tenemos en todo el país, porque es importante eso también, ¿eh? Muy bien, a no relajar los cuidados. Bueno, también es como que se han relajado bastante los cuidados en esta posibilidad de las reuniones al aire libre, a veces familiares, pero que sociales, también familiares, sí. implican un riesgo de contagio, ¿no? ¿Cuánto nos libera estar comiendo en una galería, a lo mejor un asado, Claro. bueno, con las personas mayores de la casa? ¿Y ¿Cuánto cómo- nos libera esta posibilidad, doctor? ¿Y cómo debieran hacerse esas Claro, reuniones para... o no hacerse. o no hacerse, ¿no? Claro, bueno, ahora probablemente vamos a tener en cualquier Sí. momento Sí. algunas decisiones nuevas que son medidas Sí. necesarias. Es decir, esto nos duele porque cerrar implica un costo político y un costo económico y social altísimo, importante, ¿no? sí. Porque Ujú. tenemos, yo digo que esta pandemia, este tifón de la pandemia deja las inequidades sociales, las Al marca. descubierto. ¿Por qué? Porque el que tiene un trabajo fijo en el Estado o que en un banco o es docente, que bien merecido lo tiene un ingreso fijo. Ahora el monotributista, el que tiene que salir a la calle, Ujú. el mozo de un bar, el dueño de un bar, se queda sin ingreso. Entonces digo, esto por un lado, hablando de que la economía es importante, pero es importante la salud, que es primordial, ¿no? Pero lo que vos me estabas consultando de todo esto, cómo lo podemos manejar, ¿sí? Es tratar de ir equilibrando entre salud y cuidado con responsabilidad. Y a partir de ahí, ver cómo podemos lograr este fino equilibrio que ha traspasado países desarrollados, economías fuertes. Europa fue la mayor crisis luego de la Segunda Guerra Mundial. Es decir, imaginémonos nosotros, un país que tiene graves problemas económicos, sociales
para vivir estos tiempos. Doctor, una de las imágenes que más indigna, por lo menos lo que solemos mostrar desde estos lugares, y nuestros televidentes ven a diario también, respecto a la realización de fiestas clandestinas en distintos puntos de nuestro país, y en esta cuestión que también mencionamos, el no amor por la vida, el olvidarse del prójimo. ¿Qué conductas definen que tanta gente se reúna en un lugar evadiendo una responsabilidad personal, social, humanitaria? Mira, hay un dato fundamental, que es que se está viendo que los nuevos positivos se dan entre personas de 20 y 40, 50 años. Y no solamente en Argentina. Por ejemplo, hay datos de Bélgica que las hospitalizaciones se están dando en personas jóvenes. Es decir, la persona joven no es inmune, se puede contagiar y puede terminar con un respirador. Hay que cortar con este mito, soy joven, no tengo riesgos. Sos joven y tenés riesgo. Y yo les digo, si estás vacunado, cuidate. Si no estás vacunado, cuidate. Y si tuviste el COVID, cuidate. Son las tres maneras de tener empatía hacia el otro. Y creo que en esto tenemos que trabajar y, bueno, pensarlo dos veces. Una fiesta clandestina es riesgosa. Si yo no se cumplen los protocolos, distanciamiento, uso del barbijo, estar al aire libre, como estamos diciendo, que el aire libre disminuye el riesgo de contagio, pero no lo hace cero. Entonces, todo esto marca medidas de prevención y de cuidado para evitar que tengamos una crecida mayor, porque no sabemos dónde puede terminar esta ola de contagio. Otro porcentaje de la población que también relajó un poco los cuidados, bueno, son los ya contagiados, ¿no? Claro, eso le iba a consultar, sí. Porque como COVID, que no queda clara la posibilidad de la reinfección, ¿no? ¿Qué tan real o posible es esa reinfección? Mirá, te lo explico. La realidad es que quien tuvo COVID, ¿sí?, generó anticuerpos. Pero también tenemos escalas en esto, y a veces no se sabe todo. La escala puede ser, quien estuvo más grave en terapia o hospitalizado, es probable que generó más anticuerpos porque tuvo más agresión y su organismo se defendió más. Por lo tanto, es menos probable, aunque no quiero decir imposible, que se enferme de nuevo. Quien es asintomático generó menos anticuerpos. Por lo tanto, es posible que se pueda reinfectar, y más si aparecen nuevas cepas como la de Manaos, que no tenés inmunidad para todas. Es decir, cada una va dejando una inmunidad, y entonces te podés volver a reinfectar. Y le voy a dar un estudio que hizo Gamarnik, una gran mujer científica argentina, en la cual descubrió que quienes tuvieron infección de COVID y se dan una dosis de la vacuna, generan más anticuerpos que quienes no tuvieron COVID y se dan las dos dosis. Claro. Y esto es importante porque nuestro país hoy está vacunando, siguiendo el ejemplo del Reino Unido. El Reino Unido tiene cerca del 60% de la población con una dosis y solo un 8% con las dos dosis. ¿Por qué? Porque no tienen vacunas. Entonces nosotros copiamos esto con las vacunas que tenemos, que será para otro análisis. Ahora, ¿a cuántos días de ser aplicada la vacuna comienza a generar anticuerpos, doctor? Muy bien, es una pregunta muy interesante. Normalmente, a los 20, 22, 24 días, los anticuerpos van ascendiendo y en forma gradual nos van protegiendo. Pero como lo que dije antes, nos seguimos cuidando, porque va a depender de la vacuna. No es lo mismo la de Sinopharm, que es virus inactivado, que la de Covishield por AstraZeneca, o la de Sputnik V, que son adenovirus, y también del organismo. Una persona mayor, nuestro abuelito, nuestra abuelita, tarda más en generar anticuerpos, porque es, a ver, les voy a explicar de una forma fácil. Yo tengo que correr 100 metros. A los 15, 20, 30 años lo corro a una velocidad. A los 50, 60, 70 tardo más. Esto es lo mismo. Entonces, sigamos cuidándonos. Los que se vacunaron se cuidan, los que no se vacunaron se cuidan, y los que tuvieron COVID también. Bueno, es un buen dato porque, bueno, ha pasado que con la alegría de ya estamos vacunados, los abuelos de la familia, bueno, nos juntamos, a lo mejor nos encontramos, ya está vacunado, no hay peligro. Y es un dato que realmente llama la atención. A los 20, 22 días recién empieza a subir la curva de anticuerpos. Es cierto, Doc, que la necesidad de contacto y estrecho humano que ha generado la pandemia en todo el mundo ha hecho agilizar los tiempos, pero también la cadena de contagios ha sido mucho más rápida. Respecto a este tema de cadena de contagios, ¿usted tiene un mapa de cómo está, cuáles de las provincias argentinas están más comprometidas respecto a este tema? Mira, la realidad es que todo el país en general, la provincia que está mejor es Jujuy. Y donde está peor es la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, luego viene la provincia de Buenos Aires, y luego está Córdoba y Tucumán. Es decir, las grandes provincias, las grandes urbes, siempre es complicado. ¿Por qué? Porque estamos más juntos. Es decir, hay veces que al estar uno más separado, hay menos riesgo de contagio. En cambio, los grandes lugares, y principalmente las ciudades, por ahí Córdoba o la provincia de Buenos Aires, hay pueblos más alejados que el índice epidemiológico es menor. Pero el dato a tener en cuenta es que la CDC de Estados Unidos dice
que si arriba de 200 cada 100.000 habitantes en los últimos 14 días, es semáforo rojo. Y esto lo estamos pasando en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, en la provincia de Buenos Aires, en Córdoba, en Tucumán y en casi todas las regiones de nuestro país. Por lo cual es una alerta que nos tiene que llamar la atención. Un gran alerta. ¿Y cuáles debieran ser las medidas a su criterio, doctor? Las que va a anunciar el gobierno ya están definidas porque va mensaje grabado y demás, pero ¿qué es lo que habría que hacer como criterio médico respecto a esta etapa de la pandemia? ¿Cerrar, controlar, trabajar con protocolos? Mira, principalmente que nuestras autoridades, sea el presidente de la Nación, cada gobernador o el jefe de la ciudad autónoma, trabajen en equipo, porque esto es un tema de política sanitaria que se está llevando vidas. Entonces, digo, trabajemos en serio juntos, porque acá nos sirve hacer cierres inteligentes. ¿Qué significa esto? Seguir el índice epidemiológico. Si yo tengo una región que está debajo del rojo, es decir, es amarillo o verde, dependiendo de la cantidad de casos, ¿puedo dejar las escuelas presenciales? Sí. ¿Puedo dejar los negocios? Claro. Sí. Pero con cuidado, obviamente, tampoco voy a hacer un día libre. Pero donde el semáforo empieza a subir, empiezo a cerrar. Bueno, discutiremos qué, porque es difícil que cerrar. Pero bueno, tratar de ver esto. Después lo otro, vacunar. Vacunar y vacunar la mayor cantidad de gente que pueda. Y acá les quiero contar algo. Se está discutiendo en nuestro país entre 1 y 2 dosis. La realidad es que dar hoy una dosis no es lo ideal, es lo real, es lo que tenemos. Pero le quiero decir a la gente que con una dosis estoy previniendo la enfermedad grave en un gran porcentaje, las hospitalizaciones, que yo me contagie, que yo contagie a otro y que disminuya la circulación viral. Después habrá que analizar vacuna por vacuna, que es otra historia. Pero entonces, cierres inteligentes, vacunas y testear. Porque yo cuando testeo, aíslo. Y si la persona es responsable y se aísla en su casa, corto la cadena de contagio. Pero bueno, esto es todo lo que deberíamos hacer, de lo ideal a lo real. Claro. Hay un camino. Tener sensibilidad humana. Me quedé pensando, doctor, en los barbijos, algo tan básico y tan elemental en esta pandemia, ¿no? Nosotros, por ejemplo, acá tenemos este. Bueno, ¿cómo cambia el porcentaje de cobertura y la posibilidad de evitar contagios con este a ese que mostraba usted, que es un tricapa, ¿no? Porque hemos visto todas las opciones posibles. En este tiempo aparecieron, miles de diseños y posibilidades, de diseños, ¿no? y demás. Sí. ¿Cuán diferente es? Mira, la realidad es que el barbijo que estoy viendo más o menos es un barbijo quirúrgico, ¿no? Sí. Creo que es el que tienen. En realidad, lo que no sirve es el barbijo muy fino, que sea como un papelito. Yo no tengo nada del otro mundo, chicos. Es un barbijo de algodón simple, que lo comprás, que es barato, ¿no? Y también hay otra cosa importante, gente. Sabemos que en nuestro país, acá a ver si lo pueden tomar, es un barbijo, 2 capas de algodón y en el medio me pongo la servilleta. A ver, estoy viendo la cámara. Ahí. Nada más, es simple. Pero también nos olvidamos que hay gente que lamentablemente por ahí no tiene acceso al barbijo. Entonces tendríamos que haber hecho una campaña para proveer, porque yo entiendo, pero hay gente que cae debajo de la línea de pobreza. Entonces, este barbijo simple, que me cubra bien la nariz y la boca, como les mostré, 70-80% baja la posibilidad de contagio. Y bueno, si el barbijo que ustedes tienen me va a cubrir y me cubre la nariz y la boca, me va a proteger. Yo lo que digo es, el barbijo muy fino, pero por ejemplo, si vas a la escuela, un chico que va a la escuela y lleva un barbijo finito, ¿qué haces? ¿No lo dejas entrar? Lo estás discriminando. Claro. Entonces digo, hay que educar, hay que enseñar, hay que trabajar, pero el barbijo no se negocia. Airear y ventilar ambiente no se negocia. La distancia social no se negocia. Abramos todo, porque son pequeñas acciones para salvar vidas. Se quieren sumar, es el hashtag. Es algo simple y sencillo y que podemos hacer nosotros, porque las autoridades serán responsables de hacer el plan de vacunación, de ver que cierran, de ver que no cierran. Pero nosotros también tenemos responsabilidad. Y si yo me apunto y traigo una cepa del exterior, también tengo responsabilidad. Si yo no soy el barbijo, también tengo responsabilidad. Entonces digo, damos empatía. Yo tengo las 2 dosis de la vacuna, confíen en las vacunas porque soy personal de salud. Mi madre, Charito, de 82 años, tiene la vacuna de COVID, una dosis, y también nos seguimos cuidando. Y también tengo que decir que en esta pandemia se lo llevó a mi papá el año pasado, porque no por COVID, pero sí por sus antecedentes cardíacos y respiratorios, y crea el riesgo de ir a atenderse, de no saber dónde ir, todo lo que la gente vive, porque yo se los explico, pero hay que ir a atenderse a una guardia en estos momentos. Las personas tienen enfermedades crónicas, los más vulnerables. Hoy te enfermas en pandemia y te digo la verdad, es un grave problema de salud para la persona y para el sistema. Sí, es cierto. Doctor, ha sido muy valioso, muy amable, muy completo su tiempo, su aporte. Muchísimas gracias por el tiempo que nos ha brindado. Por el tiempo. No, por favor, es un gusto y les digo, por favor, de corazón, si me llegan a tomar acá, por favor, cuídense, son medidas sencillas,
Estoy muy preocupado y muy triste por la salud de todos. Esto se lleva vida. 730 colegas entre médicos, enfermeros, farmacéuticos, auxiliares, camilleros y ambulancieros se han ido por el COVID. 55.000 en nuestro país, vecinos, amigos y familiares, y más de 2,5 millones en el mundo. Esto no es una pavada. Por eso pido de corazón que tengamos sensibilidad y que nos cuidemos para evitar que un ser querido se vaya. Gracias por doctor. este compromiso. Un Muy abrazo. amable. Hasta pronto. Claro.